Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 5 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es La naturaleza de la degeneración. La cita la encontramos en Romanos, capítulo 5, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos explica lo siguiente. Así como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte alcanzó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Oremos. Padre amado, te agradecemos inmensamente las epístolas o las cartas doctrinales que nos dejaste por manos de este hombre a quien tú cambiaste de forma admirable, de Saulo a Pablo. Señor, gracias que todo lo que Pablo había sido entrenado, todo lo que él sabía del judaísmo, sirvió de plataforma, de contraste perfecto para que él nos explicara lo que era realmente tu plan de redención. Gracias, Señor. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para que abandonemos todo lo que es antropocéntrico, todo lo que continúa llevándonos hacia una vida que no es la vida que tú deseas para nosotros. Te rogamos nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un tema extremadamente teológico y me da como un gozo maravilloso el poder entender este tema tan profundo y a su vez me da una tristeza también profunda de que muchos de nosotros pensemos que la teología no es para nosotros, que los cursos de teología bíblica y sistemática no son para cualquier persona o son especialmente solo para aquellos que han sido llamados a predicar, digamos, en su vida o claro, un pastor o alguien así, pero no es así. Todos somos teólogos, todos tenemos la responsabilidad de vivir bajo una teología, es decir, un conocimiento sano y santo de quién es Dios. Nuestra teología, nuestro conocimiento de Dios no puede estar lleno de pensamientos seculares. O sea, esto es lo que yo pienso de Dios, o bueno, es que a mí me parece que mi Dios sería así, pero mi Dios nunca sería así, y estamos tan confundidos porque realmente no dejamos que la palabra de Dios nos exhorte, nos cambie, nos limpie nuestra manera de pensar. Y hoy vamos a ver a qué se debe tanto de esto y cuál es nuestra única esperanza. Entonces, en cuanto al tema de la naturaleza de la degeneración, nos dice el hermano Oswald Chambers lo siguiente: la Biblia no dice que Dios castigó a la raza humana por el pecado de un hombre, sino nos dice que la naturaleza de pecado, es decir, nuestro aferramiento a nuestro derecho, a nosotros mismos, entró en la raza humana por medio de un hombre. Evidentemente estamos hablando de Adán, nuestro representante en el huerto de Edén, ¿verdad? El primer hombre que Dios creó, a quien le dio la responsabilidad de ser cabeza de la raza humana. Este hombre, cuando pecó, pues dejó entrar en nuestro planeta y en nuestra raza la pecaminosidad. Es decir, una naturaleza que demanda y se aferra a un derecho como si no tuviera creador, como si no tuviera dueño. Entonces, nos dice el hermano que la Biblia también nos dice
que otro hombre, es decir, el postrer Adán, Jesucristo nuestro Señor, tomó sobre sí el pecado, esta naturaleza rebelde de la naturaleza humana. Digo, Él tomó un cuerpo para podernos representar en lugar de Adán, y por esto es que Jesús dice que en su sangre, con su vida perfecta, Él renovó el pacto que Adán había quebrantado en el huerto de Edén y que Israel, el pueblo de Dios, había quebrantado continuamente. No hubo persona en la tierra fuera del Señor Jesucristo que pudiera honrar el pacto que Dios había hecho con el ser humano. Entonces, tenemos que tener esto presente, que aunque la Biblia nos comunica la mala noticia, también nos comunica la única buena noticia de este hombre perfecto, Jesucristo, que tomó sobre sí el pecado de la raza humana y lo quitó, ¿verdad? Viviendo bajo la ley perfectamente, con la actitud correcta hacia su Padre, obedeciendo, sometiéndose a su voluntad. De esta manera, luego cargó sobre sí nuestro pecado en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, de acuerdo a la Escritura, para confirmar que realmente podía y tenía el poder y justamente podía ofrecernos el perdón de nuestros pecados porque Él pagó nuestra deuda. Entonces dice, una revelación profundamente más infinita, y nos pide el hermano que vayamos a Hebreos capítulo 9, que es un capítulo fenomenal. Tan es así que todo el libro de Hebreos, que lo estaremos estudiando pronto, empezamos el 6 de noviembre, es un libro espectacular, es como el Levítico del Nuevo Testamento. Es donde encontramos el cumplimiento de todas las sombras que nos dejó Dios en el Antiguo Testamento, como del sacerdocio, en particular el sumo sacerdocio de Jesucristo, del orden de Melquisedec, de cómo Él era realmente el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, porque no había macho cabrío, no había ningún animal que podría realmente limpiarnos para siempre, pero más bien Él sí, su sacrificio, una vez y para siempre, logró lo que Dios intencionó por medio de la redención. Entonces, nos dice la naturaleza de pecado no es la inmoralidad y las malas acciones, como solemos pensar. Es algo diferente y más profundo. La naturaleza pecaminosa es esta naturaleza que hemos heredado, que siempre está demandando como ser dueña sobre sí mismo. ¿Cuántas personas decimos, mi cuerpo es mi cuerpo y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me parece? Mi vida es una y yo hago con mi vida lo que a mí me parece. Y lo defendemos incluso con un concepto erróneo llamado libre albedrío. Ahora, el libre albedrío, cuando está correctamente conceptualizado, sí, se refiere a que Dios nos ha dado una responsabilidad humana y que Dios espera de nosotros que hagamos lo que Él nos ha mandado hacer y que no hagamos lo que Él no nos ha mandado hacer. Y cuando a esto nos referimos, sí, podemos decir que Dios nos ha hecho seres responsables. Fuimos creados como seres emocionales, responsables, seres intelectuales, con voluntad, porque fuimos creados a su imagen. Pero tristemente, a raíz de la caída, que queda registrado en Génesis capítulo 3, todos nos tornamos en personas autodeterminadas, personas que nos creemos autónomas y creemos que nosotros somos nuestro propio Dios, que sabemos lo que es lo mejor para nosotros y que tenemos el derecho de elegir, al menos con nuestra vida, lo que vamos a hacer, el destino que queremos, las preferencias y así sucesivamente. Dice, esta naturaleza puede mostrarse o revelarse
puede hasta coexistir con una moralidad apropiada o con una inmoralidad inapropiada. Porque muchos de nosotros nos sentimos como que somos buenas personas, bueno, en comparación a otra persona, ¿verdad? ¿Ok? Pero la realidad es que mientras nosotros pensemos que somos dueños de nuestra vida, ya esa es la naturaleza degenerada de la cual Dios está hablando, que no puede repararse al menos que vuelva a nacer. Entonces, nos dice aquí el hermano que así seamos personas que pensamos que somos morales o inmorales, de nada, no hay diferencia, porque hay un denominador común y es el siguiente: mi pretensión a mi derecho a mí mismo. ¿Te suena familiar? Por supuesto que te suena familiar porque todos lo tenemos. Entonces el hermano nos dice, cuando el Señor se enfrentó a hombres poseídos por todas las fuerzas del mal o a personas que vivían vidas limpias, puras, morales y rectas, Él nunca prestó atención a la degradación moral de las primeras, ¿verdad? No estaba impresionado por la inmoralidad de una prostituta, pero tampoco reparó en los logros morales de los segundos. Nadie lo sorprendió, ni el fariseo más fariseo, ni el joven rico que había obedecido todo, pero aún una cosa le faltaba. Jesucristo contemplaba algo que nosotros no podemos ver, ni en nosotros ni en otros, y es la naturaleza del hombre. En Juan capítulo 2, 25, Jesucristo lo dice claramente que a él nada lo sorprendía porque él sabía perfectamente lo que había en el hombre. Dios envió a Cristo Jesús como nuestro sustituto, porque no había cosa que el hombre podía hacer para restaurar lo perdido. Nos dice el hermano aquí también, el pecado es algo con lo que nacemos y nosotros nada podemos hacer al respecto. Solo Dios puede tocar el pecado para redimirlo por medio de la redención. ¿Conoces el tema de la redención? ¿Sabes cuán importante es el tema de la redención? Dios se dio a conocer primeramente como Redentor. Así que yo te invito a que estudies con nosotros el curso llamado Redención, para que puedas profundizar, para que puedas ver cómo Dios desde Génesis, habiendo sido escrito por Moisés, se da a conocer el Dios de Israel, el Redentor de Israel, es el creador de los cielos y la tierra. Entonces continúa diciendo, es por medio de la cruz de Cristo, la redención, que Dios redimió a toda la raza humana de la posible condenación eterna a causa de la herencia del pecado. Dice la palabra que todos hemos nacido bajo condenación, pero Dios ha provisto un camino, una sola manera, un solo sacrificio propiciatorio, expiatorio, sustitutivo. Todo esto podrás aprender por medio de la palabra organizada, por medio de un estudio organizado llamado redención. Así que ya sabemos que Dios nos redimió, ¿verdad? Y ahora Dios no considera responsable a nadie por poseer la herencia del pecado. ¿No es esto lo que Dios nos está llamando la atención, verdad? Y la palabra nos dice que Él tampoco condena a nadie por causa de la naturaleza que hemos heredado de nuestros padres. No. La condenación, nos dice la palabra, viene cuando me doy cuenta de que Jesucristo vino a liberarme de esta herencia de pecado y sin embargo rehúso dejar que me libre. Nos dice la palabra que Dios envió a su Hijo para librarnos y todos los que conocen al Hijo serán realmente
libres, libres para conocer la verdadera vida eterna, que es conocer al Padre y a quien Él envió, libres para amarlo, libres para adorarlo, libres para amar a nuestro prójimo como Él nos amó. Y terminando dice, desde este momento atraigo sobre mí el sello de la condenación. ¿Desde qué momento? Desde que vemos la luz del mundo, desde que oímos el Evangelio del Señor y todavía rehusamos recibir el perdón de nuestros pecados y la justificación por gracia del Señor. Dice, esta es la condenación. Juan capítulo 3, versículo 19. Dice Jesucristo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Recuerdas cómo Dios separó la luz de las tinieblas desde el primer capítulo de Génesis? Bueno, todo esto iba preparando el mundo porque la luz del mundo llegaría en un momento determinado a hacer exactamente eso, a separar la luz de las tinieblas, a traer la verdad a un mundo de engaño. Ahora los suyos son hijos de la luz, son personas nacidas de nuevo, son personas que tienen la naturaleza de la regeneración, en lugar de la naturaleza de la degeneración con la que nacimos. Por esto es que necesitamos volver a nacer, exactamente lo que Jesús le explicó a Nicodemo, que también queda registrado en el 3er capítulo de Juan. Bueno, a ver, ¿qué nos toca mañana? Me llama la atención, seguro será algo con la naturaleza de la regeneración, veamos. Oh, bueno, sí. Asimismo, la naturaleza de la regeneración. Ciertamente el hermano Oswald Chambers está siempre educándonos, formando nuestra mente, una mente teológica, porque Él no quiere que nosotros vivamos en el engaño. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si nosotros hemos sido regenerados, si realmente somos creyentes, si realmente hemos nacido de nuevo, entonces veremos la vida, esta vida nueva. Veremos cómo Dios nos va librando para poder servirlo, para poder adorarlo, para poder amarlo y para poder amar a otros en su nombre. Bueno, como siempre espero que el devocional haya despertado en ti más deseo de estudiar la palabra para conocer a Dios, para entender estos temas tan profundos que realmente nos llevan a vidas cambiadas e incluso nos llevan a ser mejores evangelistas en este mundo que tanto necesita el único mensaje que tiene poder para salvar. Bueno, te deseo un lindo día y que Dios te bendiga.